¿Cuál es la idoneidad ofrecida por un documento en fotocopia que concursa como material de estudio grafotécnico con el objeto de establecer la autenticidad de sus firmas? Tema bastante álgido y más bien complicado. Álgido y más bien complicado dentro de la realidad del día a día de las personas que manejan documentos alusivos de manera objetiva a los soportes de la propiedad raíz, compra y venta de autos y títulos de valor, entre otros tantos, diría yo. ¿Por qué aseguro o lo tomo como tema bastante álgido y más bien complicado? ¿Por qué? Por razones muy sencillas, que se encuentran fundamentadas nada más ni nada menos que en nuestra actual legislación, en nuestra propia legislación. Por ejemplo, el Código General del Proceso en sus artículos 243, 244, 245, 246, 248 y 249. De alguna manera contempla y da legalidad a las copias fotostáticas, comúnmente denominadas fotocopias. Por ejemplo, el artículo 246, por ejemplo, artículo 246, valor probatorio de las copias, menciona puntualmente lo siguiente: las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original. O a falta de este, con una copia expedida con anterioridad a aquella. Clarito, ¿cierto? El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Nunca un grafólogo puede en media hora hacer un estudio, pero bueno, así está contemplado. Tendrán que darle el tiempo necesario al grafólogo para que lo establezca. Acabo de mencionar lo concerniente a la parte legal. Sin embargo, oye, pues sin embargo, no porque la legislación se encuentre dando legalidad a los documentos en fotocopia es que las cosas vayan sobre ruedas. En el día a día las cosas se presentan con variedad de colores, de aristas, precisamente algunas de las modalidades de la falsedad y por extensión las estafas se presentan a través de documentos que obran en material fotocopiado. Algunas incluso aprovechando la parte legal determinada en el Código General del Proceso. Para justificar y lograr que un documento fotocopiado haga curso en los despachos judiciales, los amigos de lo ajeno, los timadores, regularmente dan como extraviado su original. Y esta fotocopia a su vez obra debidamente autenticada para que muerdan. Auténtica para que muerda. Ahí hay legalidad ya, la autenticación. No sabemos en qué notaría de vereda, pero está autenticado. Es decir, con todos los argumentos de la norma que dan legalidad a las fotocopias. A las fotocopias. De luego que sí habrán documentos, fotocopias legales, claro que sí, ni más faltara. Pero es que de eso es que se aprovechan los timadores. Para el ejemplo, miremos el contenido del artículo 245.
aportación de documentos, que a la letra menciona, los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. ¿Mm? Se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviera en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello. Es que van quedando recovecos, ¿no ve? Si tuviere conocimiento de ello, oígase bien, si tuviere conocimiento de ello. Paréntesis, no sé cómo resolverán la situación cuando estas personas aducen que no tienen conocimiento de dónde se encuentra el original. Ay, Dios lo quieto. Los letrados, el despacho lo sabrá mejor. Nosotros peritos, cumplir y no más. Pero otra cosa muy diferente es la situación cuando el documento ha sido cuestionado y por demás se obra en un laboratorio forense con la finalidad de establecer la autenticidad integral del documento, lo cual involucra seguridades del formato y autenticidad de la firma que avala el documento. Allí, independiente de los parámetros de legalidad, el experto asumirá su responsabilidad de investigar bajo los parámetros exclusivamente de la ciencia. El grafólogo, documentólogo, no es científico, pero maneja parámetros de la ciencia. En consecuencia, tendrá que saber que de los documentos fotocopiados, tanto su contenido alusivo a la imprenta, seguridad del soporte y manuscritura, pierden fundamentales particularidades necesarias a la hora de valorar su identidad. La manuscritura, por ejemplo, estoy hablando de las firmas, que pierden la realidad alusiva al color de la tinta. Pierden los rastros distintivos de la presión ejercida por el amanuense. El verdadero calibre del trazado lo pierden. Peculiaridades relacionadas al tipo de instrumento escritor también se pierden. Rastros diminutos, indicadores incluso del estado de salud de la persona que escribe, dejados en razón y efecto de su situación patológica. O cardiorrespiratoria. Ese proceso sí que tiene que ver con la escritura y la escritura sí que se identifica con esto. Patológica o cardiorrespiratoria de la persona. A lo cual se agrega la imposibilidad de constatar las seguridades del material soporte. Vayan tomando apuntes. Estoy hablando de lo que deja de percibirse de un documento presentado en material fotocopiado, pero ahora sumemos a esto las acciones y efectos dejados por cuenta de las maniobras artimañosas. Sumemos. Una fotocopia siempre facilita perfeccionar una maniobra de calco, una maniobra de imitación, una maniobra relacionada con un injerto, con un trasplante, con una transferencia de escritos o de firmas. Siempre. En consecuencia, son estos motivos suficientes para estimar de manera objetiva y categórica y con muchas reservas la autenticidad de un documento obrante en fotocopia. Por lo tanto, si no existe su original en un laboratorio forense, una firma fotocopiada nunca podrá tomarse como material idóneo para el desarrollo de una investigación grafotécnica. Nunca.
Cualquier procedimiento que se lleve a cabo con este documento siempre estará sujeto a una serie de consideraciones y de reservas. No obstante de lo anterior, el investigador en su condición de perito grafotécnico siempre será la persona nombrada para asesorar al despacho judicial y para resolver los planteamientos, dudas e incógnitas que se dan en los litigios. Es que si el perito grafotécnico no es quien analiza, quien estudia, quien valora, quien conceptúa de acuerdo a su real saber y entender, su experiencia en esto, sobre el particular, entonces, ¿quién lo debe hacer? ¿Quién lo deberá hacer? Entonces, aquí llega. Bajo estas premisas, el perito grafotécnico valora los parámetros o puntos de pericia solicitados a determinar del documento que obra en fotocopia. Valora igualmente la calidad de la fotocopia, teniendo especial cuidado en cuanto a la resolución y definición de los componentes, es decir, que podrán concursar para el proceso las fotocopias de primera generación, yo siempre digo 1A, primera generación 1A, que provengan en lo posible de una impresora láser, aunque de una impresora de tinta, inkjet, también es factible llevar a cabo un proceso de verificación. Sin embargo, pese a la calidad de la impresión, la mayor parte de cuestionamientos no podrán ser estudiados, reduciéndose las posibilidades casi siempre solo a la determinación probabilística de uniprocedencia manuscritural. Oiga, probabilística. Por lo tanto, el perito, bajo las salvedades del caso, hará la crítica correspondiente, enfatizando, hay que dejarlo claro, enfatizando en que mucho se ha dicho y se ha debatido acerca del tema de la manuscritura obrante en reproducciones fotostáticas. Sin embargo, la posibilidad de pericia no puede desecharse, eso hay que aclararlo, no puede desecharse totalmente, máxime cuando se obtienen variedad de firmas patrón de referencia que obran en soporte original. Y el procedimiento de la descripción y comparación, otro puntico aquí a tener en cuenta, de mucha sabiduría, sobre todo cuando se quiere controvertir. Oiga pues, lo repito desde acá, totalmente. Máxime cuando se obtienen variedad de firmas patrón de referencia que obran en el soporte original y el procedimiento de descripción y comparación no vincula para estos casos procedimientos o análisis cualitativos de la sustancia escritora o componentes del sustrato, entre paréntesis, identificación físico-química. No hay ese proceso. Por lo tanto, no tendrá que ver el análisis con tonalidad cromática o seguridad del soporte cuestionado. Luego entonces, las formalidades y desde luego que también las peculiaridades que se perciben de uno y otro campo no serán, claro, de mucha utilidad en el desarrollo de la investigación, aportando esa verificación lo práctico, lo comparable de cara a los elementos cuestionados. Entonces, mis queridos amigos, de conformidad a su inquietud, es del caso afirmar que un documento obrante en material fotocopiado no podrá tomarse en el campo de la investigación como material idóneo. Quiero que quede claro. Sin embargo, la posibilidad de pericia determinada para establecer uniprocedencia manuscritural, no puede desecharse. No puede. Totalmente máxime cuando sí se pueden obtener abundantes y variedad de firmas patrón de referencia que obren en soporte original y el procedimiento de descripción y comparación, como lo dije ya,
no vinculará para nada procedimientos o análisis cualitativos de la sustancia escritora, o como tampoco tendrá que ver con la determinación de seguridades que pueda o no tener el sustrato. Espero que el tema haya sido de su completo agrado, mis queridos amigos, pero en especial que les sirva de algo, que esté realmente yo aportando. Gracias por escucharme. Entonces no hablemos más del asunto. Los invito a que no se pierdan los siguientes videos elaborados pensando precisamente en usted, los estudiosos de la grafología forense. Si desean ver otros videos de mi autoría que ya ahora en YouTube, estos son mis canales, estos. Cado Arzán, con doble C. El otro canal, Sanando Conjuntos Residenciales Conflictivos. Entonces no dejen de sonreír, es la música del alma, la que todo lo cura. Muchas gracias por escucharme. Chao. Muchas gracias por escucharme.